Todo a través de la fe. Es un espacio para hablar absolutamente de todo. Lo desconocido, lo incómodo, controversial. En fin, Cristo nos enseñó a amar a todos aunque seamos diferentes. Pero a veces estas diferencias lo hacen más difícil. Por eso queremos hablar de todos esos temas con diferentes perspectivas para comprendernos sinceramente. No queremos cambiar creencias, sino fomentar el respeto y el amor al no juzgar sin conocer. Chicos y chicas, bienvenidos otra vez a su podcast, Todo a través de la fe. Muchas gracias por estar otra semana acompañándonos. Esta semana es muy interesante, es de estos temas que todo el mundo sabe que levantan preguntas, levantan polémica, pero sabemos que como todos los demás temas, es muy importante que nos demos la tarea de empezar a hablarlo porque lo único que va a traer es más entendimiento. Vamos a hablar, sí, de política. Estamos envueltos en ella, queramos o no, nacimos adentro de ella, vamos a morir adentro de ella. Uh-huh. Todo lo que nuestros gobernantes hacen nos va a afectar, buena o malamente. Si nosotros mostramos el interés necesario para conocer más, vamos a poder ser una mejor herramienta para nuestro país y vamos a estar más tranquilos y no nos van a estar contando, sino nosotros vamos a ser los que estén contando porque estamos involucrados en. Y de hecho, interesantemente, este es el tema por el cual el podcast nació. O sea, teniendo este tema en mente fue la razón por la que este podcast nació, porque pasaron algunas cosas en las que nuestra familia se vio afectada por algo que pasó en el gobierno. Exactamente, en México. Y no vamos a entrar en eso ahorita, vamos a entrar en eso después, tal vez. De por sí ya había cosas que no nos gustaban o que estaban pasando, lo que sea, y en todos los gobiernos hay cosas buenas y malas, etcétera. Pero esta nos afectó de manera tan intensa y todo, y empezamos, Dana y yo, a hablar de muchas cosas que la gente debería saber o hacer o entender, y más que entender, empezar a hacer por el país en el que vivan, en el que nosotras dijimos, nos gustaría que esto lo escuchara más gente y no porque tengamos razón, simplemente por abrir la conversación. Eso. Y después de eso, me acuerdo, no sé si te acuerdas, Raquel, cuando te conté todo esto, que estábamos así como de, tenemos que empezar a hablar, primero empezamos a hablar de pensar en política, pero después salieron otros temas, pero interesantemente fue y nos esperamos un poquito por varias razones, pero fue el podcast o el tema que nos hizo querer empezar a hacer este podcast. Nosotras, en especial, hemos estado involucradas en la política últimamente y más sobre todo al informarnos y tratar de entender las diferentes terminologías y palabras que a veces se dicen en la política, porque creo que es parte del por qué muchas personas no se sienten identificadas, porque no lo entienden. Entonces, a nosotros empezar a hacerlo, pues es más fácil entender lo que pasa a nuestro alrededor y consideramos que es muy importante que todos podamos estar involucrados en diferentes fases, ¿no? Y pues bueno. Para hablar hoy acerca de este tema tenemos aquí a una persona bastante experimentada en el tema. Su nombre es Moroni Pineda. Muchas gracias, Moroni, por estar aquí de veras, en tu súper apretadísima agenda. Bien sé yo de lo que estoy hablando, pero sabemos que esto es importante y te agradecemos mucho que te hayas dado el tiempo también. Gracias por la invitación. Gracias. Vamos a presentarlo bien rapidito, nomás para que entiendan por qué nos referimos a que es alguien bien experimentado y con poco tiempo. Moroni Pineda es una activista de la educación y líder de la sociedad civil. Ha participado en iniciativas de educación como Mexicanos Primero, Mesoamerican Research Foundation, Únete, Enseña por México, Educando, Sí por la Educación, entre otras. También en movimientos sociales como Actívate por Puebla, vocero de Sí por México, líder nacional de Alternativas por México y la Red Libre, de la que es presidente y fundador. Convencido de la necesidad de construir puentes entre ciudadanos y el gobierno, se mantiene activo en comités como lo son los Consejos Ciudadanos de Educación y Rendimiento Gubernamental, el Subcomité Estatal de Planeación de la Educación, el Consejo Estatal de Participación Social, del que fue presidente, la Comisión Estatal de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil y la Comisión de Mejora Regulatoria. También es miembro de la Comisión de Educación Coparmex y del Comité de Ciudades del Aprendizaje UNESCO.
Tiene una licenciatura por la Universidad Iberoamericana y una maestría en el TEC de Monterrey. Ha ganado varios reconocimientos tales como la Medalla Nacional Max Shane de la Educación, la Medalla al Mérito Laboral de la Ciudad de Puebla y el reconocimiento al emprendimiento social por el TEC Milenio. Es CEO de Inteligencia Social SC y director de comercializadora Mopiro. El pasado 6 de junio del 2021 fue elegido como diputado federal suplente por el Distrito 10 de Cholula en fórmula con Humberto, alias el Tigre Aguilar Coronado, quien es propietario. Su esposa Paola y él son padres de Aitana, Moroni y Abraham. Tienen un perrito llamado Hachi, a quien también consideran parte de la familia. Bienvenido. Wow. Gracias. Súper introducción, ¿eh? Bueno, ya después de dar toda la introducción de tu experiencia en la política, ¿por qué es que decidiste entrar en ella? A veces puede ser un poco polémico. ¿Qué te motivó a entrar a ella? Gracias por la introducción y gracias por la buena pregunta. Primero que nada, quisiera decir algunas cosas que creo que son importantes para tener un diálogo normalizado y también para que las personas que vean esta grabación entiendan completamente cuál es la conexión entre estar en sociedad civil y estar metidos en la vida política del país. La política es cualquier relación humana en la que nos involucramos. Así es que desde que nacemos hacemos política. Cuando el bebé no quiere la mamila porque su mamá no se la dio con cariño, el bebé está haciendo política. Cuando vamos a la universidad o a la escuela y no nos gusta el maestro y pedimos que lo cambien, estamos haciendo política. Cuando nos queremos casar y tenemos que negociar con el futuro esposo o esposa la fecha de la boda, es política. Cuando estamos ya casados y tenemos que buscar un mejor empleo y tratamos de obtener las mejores condiciones, también es política. La política es todas las relaciones humanas y cómo estas relaciones construyen nuestro entorno y lo que somos finalmente ya como personas. Así es que yo sé que la palabra política está asociada a cosas malas, por ejemplo, la corrupción, pero al hacer esto, eliminamos la función principal, que es poder construir esas relaciones que finalmente llegan y aterrizan en lo que somos día a día. Y diciendo eso, yo estoy convencido de que todas las personas deberíamos involucrarnos en lo que pasa en nuestras comunidades, ya sea en la parte partidista o gubernamental o política, como la gente lo llega a conocer, o desde la parte de la sociedad civil. Yo creo que esas dos son valiosísimas, al igual que lo es, por ejemplo, desde la religión, cuando las personas a través de su religión ayudan y contribuyen o son mejores ciudadanos o ciudadanas de su comunidad. Creo que todo eso es valiosísimo. Y diciendo eso, la razón por la que yo me metí a sociedad civil es porque creo que es importantísimo que podamos voltear a ver nuestro entorno y tratar de hacer algo para mejorarlo. A veces caminamos en la vida pensando que alguien más va a resolver lo que pasa en este mundo y descubrimos con el tiempo que así no sucede, que realmente este mundo cambia, como dicen el dicho popular, cuando cambiamos nosotros. Y me parece que a partir de esa necesidad de cambio personal en torno a lo que sucede en nuestro mundo, es cuando podemos realmente hacer una gran diferencia. Entonces, desde muy joven, me pareció que era algo fundamental y siempre me apasionó estar involucrado en temas de sociedad civil. Fui, por ejemplo, presidente de mi carrera y de mi universidad, fundé el consejo estudiantil de la universidad y como parte de eso, pues hicimos muchas cosas que a lo mejor hoy le dicen política, pero que para nosotros como muchachos, pues era mejorar nuestro entorno y que ya a la distancia, ya casi 20 años de eso, pues yo descubro que aunque parecería una acción diminuta, en mi ámbito como muchacho, pues cambió lo que pasaba no solamente en la universidad, sino también en la persona que yo me estaba convirtiendo y construyendo. Así es que creo que es importante que las personas vean a su alrededor y se involucren para cambiar las cosas de una manera positiva. Si a eso le decimos política, pues yo creo que toda la gente que hace cosas buenas también hace política. Ahora, ¿habrá corrupción? Claro que sí, pero ni todas las personas que hacen política son corruptos, ni la política es en sí misma algo corrupto. Entonces, tendríamos que estar analizando eso para involucrarnos y para no tenerle miedo. Ahora, naturalmente, en las relaciones humanas es muy complejo. Derivado de la política están sistemas que nos gobiernan, como es
la democracia. Hay tres sistemas que todos conocemos muy fácilmente: la democracia, la monarquía y los sistemas totalitarios, como puede ser el comunismo, ¿no? Que es similar a la monarquía. Ujú. Ahora nosotros hemos decidido como país optar por la democracia. El problema es que la democracia es un sistema muy lento. ¿Y por qué es muy lento? Porque hay que poner de acuerdo a las personas. Y poner de acuerdo a las personas es muy complicado. Y si ustedes quieren Incluso en probarlo, pues una es muy familia. sencillo. Sí. Pueden un día entre las tres hermanas decidir qué van a comer, si tacos, si pizza o si a lo mejor una torta, y van a descubrir que no todas están de acuerdo y que ponerse de acuerdo siempre toma tiempo. Es muy sencillo que llegue a la mejor Dianita y diga, comeremos hoy torta y se acabó y será muy rápido, pero si queremos hacerlo democráticamente, va a tomar tiempo para que Dianita convenza a las demás de que las tortas son lo mejor. Así es que la democracia, que es un sistema político, es muy lenta y también es muy tortuosa porque requiere que muchas personas se pongan de acuerdo. Y tal vez por eso hoy mucha gente ve mal la política y la asocia con la democracia porque piensan que las soluciones a sus problemas deben ser inmediatas, cuando la construcción de soluciones reales toma tiempo y no es inmediata. Siempre tomará un proceso que hay que llevar y que seguramente no será sencillo. Así es que yo me metí a la política y me metí a sociedad civil porque creo en esos principios, creo en incidir para bien, también creo en la democracia y creo que finalmente si todos participáramos, este mundo sería un mundo mejor. Hay un estudio muy interesante de la UNESCO que habla del excedente cognitivo. Es lo que nos queda o lo que nos sobra después de que hemos dado nuestros talentos pagados. O sea, quiere decir que yo, por ejemplo, vendo mis talentos en mi negocio, en un empleo, y me pagan por un número de horas, a lo mejor 8, 9 o 10 horas. Después de esas 10 horas tengo tiempo restante que podría yo aplicar con mis talentos para hacer otras cosas, para servir en mi comunidad, para servir en mi iglesia o de otras maneras. Y lo que dice la UNESCO Sí. es que si la humanidad dedicara la mitad de su excedente cognitivo para una causa que mejorara su comunidad, en menos de 10 años acabaríamos con la pobreza del mundo. Wow. Imagínense, las soluciones a los problemas más graves de este mundo sí están en nuestras manos. Y por eso yo me metí a sociedad civil y por eso participo en la política. Wow. Pues una respuesta muy larga y muchas gracias por extenderte tanto para Sí, explicarnos definitivamente. desde el principio, porque aun cuando nosotras nos hemos involucrado un poco más, pues todo lo que nos dices es nuevo, todo lo que nos dices nos aporta, nos ayuda. Me encantó cómo tú, cuando hablabas, cuando estabas en la universidad y las cosas que hiciste, que son súper guau, aparte de estar en la universidad, hacer otras cosas, toda esa política que tú, pues, como lo dijiste, ahora lo vemos como política, las cosas que hiciste, pero era mejorar tu entorno, pues eso es la política, ¿no? Mejorar nuestro entorno, por todos los ejemplos que nos diste del bebé, las tortas, todos esos ejemplos son para estar mejor todos, ¿no? Son ejemplos cotidianos. Sí, y que buscan el bienestar de los demás. Este niño quiere estar feliz, pero quiere leche, ¿no? Por eso llora. ¿Y tú en Exacto. la universidad viste alguna necesidad para hacer este consejo estudiantil? Y eso, la política, pues era para mejorar, algo que tú veías que se podía hacer, pues de otra manera. De hecho, yo quiero preguntarte algo, Moroni. Me acuerdo mucho que en una reunión nos contaste de que les vendían todo más caro adentro de la cooperativa y que las señoras de afuera se los vendían por la reja y alguien se enojó y dijo no se puede y tú casi casi te rebelaste y todo. Y lo que me acuerdo es que creo que no estabas en la universidad, estabas más chiquito, ¿no? Creo que tiene que ver con esta intuición o con este deseo tuyo de hacer un cambio desde muy chico que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo ahorita, entre comillas, o sea, no lo hiciste en ese momento para poder meterte un poquito más a la sociedad civil ahorita, pero ahora que lo has analizado varias veces, seguramente tiene una relación, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Nos puedes contar? Sí, como ustedes saben, en México, en las escuelas hay cooperativas y normalmente la cooperativa, que es donde venden las tortas, los refrescos, los dulces, pues el costo de lo que venden es mucho más caro, normalmente.
y siempre hay afuera señoras o señores que venden también productos. Entonces, pues los niños, obviamente con un capital muy limitado que te da tu mamá para o tu papá para ir a la escuela, pues tienes que decidir cuál es la mejor opción, ¿no? ¿Qué te alcanza? ¿Dónde compras más tortas o dónde compras más dulces? Entonces, yo iba en secundaria y como todos los niñas y niños de México, pues obviamente nos gusta comprarle a la señora o señor de afuera. En mi caso era señora, que le decíamos Doña Pelos, era famosa. Todavía hoy sigue vendiendo ahí, Doña Pelos. Entonces, Doña Pelos pues, nos Muchas vendía Doña sus Pelos por el productos. mundo, Yo creo que era porque iba siempre muy peinada Doña Pelos. Pero bueno, ella nos vendía sus productos y la verdad es que era a mucho mejor precio. La escuela, pues obviamente tiene cierto interés en la cooperativa, las ganancias también son parte de lo que la escuela gana, entonces en algún punto decidieron que ya era suficiente y nos prohibieron comprar afuera de la escuela. ¿Qué hacía Doña Pelos? Pues nos aventaba, bueno, nos pasaba más bien los dulces o el refresco o la torta, pues en la reja para comprárselo. Entonces la escuela se le ocurrió, como vio que nada más decirnos que no lo hiciéramos no funcionaba, pues se le ocurrió poner una reja, ¿no? Enrejarnos para ya no comprarla a Doña Pelos, ¿no? Entonces, para un chavo de secundaria y para todo el gremio de la secundaria, pues fue una afrenta, porque de repente nos querían obligar a comprar tortas que no eran tan buenas como la Doña Pelos y para colmo costaban más dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido nos enojamos y yo tuve la grandiosa idea de hacer una especie de, yo no sabía cómo se le llamaba, pero ya lo conozco ahora, una huelga. ¿Y qué hicimos como huelga? Pues todos los de nuestro grupo, bueno, nuestro grupo y nuestro grado escolar, después de que tocaron el timbre para el recreo regresar al salón, no regresamos y nos quedamos parados en el patio con los brazos cruzados. Entonces los maestros fueron por nosotros, no quisimos entrar, y finalmente explicamos que la razón era porque habían prohibido comprarla a Doña Pelos y sentíamos un agravio al gremio de la secundaria, ¿no? Finalmente, pues bueno, ya como ustedes sabrán, pues somos chavitos de secundaria. En aquella época no era como hoy con tantos derechos. Entonces, con 2, 3 castigos buenos, pues seguramente alguien acusó al que organizó esta pequeña rebelión y yo acabé expulsado de la escuela 3 días. Pero debo decir que acabé expulsado por una causa justa. Así es que no me siento mal por eso. Digo, a lo mejor no cambiamos porque Doña Pelo sigue vendiendo afuera, aventando los dulces ahora, sigue habiendo una cooperativa, los chavos pues a lo mejor no vieron más diferencia, pero sí creo que haber hecho este ejercicio me permitió a mí como joven darme cuenta de que tú puedes, a pesar de ser tan joven, provocar una reacción en los adultos. O sea, sí. aún el que me hayan expulsado me hizo mártir. Entonces, en ese sentido, todos podríamos tener, digo, no ser mártires, no ser expulsados, pero sí tener un grado de incidencia en lo que pasa en nuestro alrededor. O sea, no tenemos por qué aceptar las cosas que no nos benefician per se. Podemos levantar la voz y aún siendo tan jóvenes, en algún grado establecer un diálogo que a lo mejor no funcionó muy bien como esperábamos, pero fue un diálogo. Finalmente, pues nos supieron que no estábamos de acuerdo y al final todavía hoy Doña Pelos sigue vendiendo. Tal vez eso le permitió a Doña Pelos seguir vendiendo afuera por ser tan aceptada por los alumnos. Así es que creo que ese es un buen ejemplo que conecta perfecto con que no hay edad, no hay momento, no hay circunstancia donde no podamos involucrarnos para defender lo que creemos que es correcto. Claro, wow. Es muy interesante esto que explicas de pequeñas cosas que podemos hacer a diario, porque creo que en todos nuestros entornos siempre hay algo que se puede mejorar y muchas veces solo lo que se necesita es que se hable. Claro que hay veces que uno se necesita más esfuerzo para cosas más grandes, pero empezar con las cosas pequeñas, ¿no? Aún en las cosas, por ejemplo, en la casa, uno como hijo o así, uno puede pues, simplemente adaptarse y vivir como se vive en la casa o se puede hablar al respecto de algo que se puede mejorar como parte de una sociedad o de una ciudadanía. Siempre viviremos en un lugar donde se pueden mejorar cosas y hay veces en las que pues tal vez no sea tan fácil el pedir algo, pero el que lo hagamos puede hacer un cambio en algún momento.
Hace unos días di una conferencia en una universidad que me invitaron a dar para hablar sobre sociedad civil y sobre cómo eso puede cambiar el mundo. Y yo les explicaba una idea que Dianita ya tiene muy clara en su mente porque la decimos todo el tiempo. Pero les decía en ese momento a los chavos de universidad que en nuestra vida tenemos como paquetes de horas, o sea, tenemos 24 horas al día todos. O sea, eso no hay una diferencia. Todo ser humano, pobre, rico, mujer, hombre, de cualquier lugar del mundo, tiene solamente 24 horas en el día y es todo. Y esas horas, pues las administramos como queremos. Damos horas a la escuela, damos horas al novio o a la novia, que a veces es muy infructuoso, pero bueno, se las damos. Damos horas a la iglesia también o a las iglesias, damos horas a nuestra familia, a nuestros padres, pero que casi nunca tenemos en consideración que también tenemos que darle horas a México, horas México, y que cuando no consideramos este tiempo en ese paquete, estamos perdiendo una gran importancia de nuestra permanencia histórica, de la coincidencia cósmica que tenemos por vivir en este momento, en este lugar y en esta tierra. Entonces, Sí. cuando las personas entienden ese principio y lo asumen y dicen, a ver si es cierto, tiene ya tiempo que no le dedico horas México, ya dediqué horas gimnasio, ya dediqué horas cabello, ya dediqué horas maquillaje, pero tiene tiempo que no le dedico horas México. Cuando las personas hacen ese ejercicio, entonces comienzan a darse cuenta que hay muchas posibilidades de mejora y que esas posibilidades de mejora no están en nuestro entorno hacia afuera, sino están hacia adentro. Que yo puedo reorganizarme para plantear y para construir algo distinto. Podemos darle horas a México para cuidar a los perros de la colonia. Podemos dar horas a México para cuidar también del jardín o el parque que está en mi colonia. Puedo dar horas a México para ayudar a un chavito a aprender mejor a hablar o a escribir. Puedo dar horas México para ayudar a personas que no tienen empleo. Puedo dar horas México para ayudar a jóvenes que están a lo mejor en drogadicción. O sea, tenemos muchísimas oportunidades. Si algo he aprendido yo es que nuestro país nunca nos deja sin empleo. México tiene mucho trabajo que hacer y si todos quisiéramos hacerlo, estaríamos siempre empleados en algo y también por eso tendríamos algo bueno en nuestras vidas. Ahora, participar en la parte de ya, en la parte política, pues genera reacciones, eso es natural. Habrá gente a favor o en contra. Hay personas que a lo mejor dicen, es que él se fue por un partido político en el que yo no comulgo y está bien, se vale, perfecto, eso está muy bien. Lo que no se vale, lo que yo creo que no se vale, es criticar o quejarse y no hacer nada. Eso es lo que no se vale. O Sí. sea, se vale tomar una posición y defenderla y trabajarla porque es congruente y eso brinda respeto, autorrespeto hacia nosotros y también nos brinda un respeto hacia las personas. Lo que no se vale es solamente estorbar y nada más no ayudar en la fila. Yo le digo a la gente, me encanta cuando alguien está en contra, pero está en contra de manera activa y no pasiva, porque aún estar en contra beneficia a este mundo y lo explico. El mundo es equilibrios y la única manera en que haya equilibrios es que haya posiciones distintas, que estiren, es como un matrimonio. Cuando hay dos posiciones distintas que estiran, se alcanza un equilibrio. Cuando hay dos posiciones que no estiran, pues adivinen qué pasa, pues no hay nada. Esa cuerda es floja, no tiene un equilibrio. Entonces, en la sociedad y en la política es valioso que las personas tengan una posición y que no estén a favor siempre, que estén en contra de algo, pero que lo hagan de manera activa, porque eso le brinda a la sociedad un equilibrio. Cuando las personas son pasivas, no tenemos ninguna cuerda donde poder caminar y levantarnos. Así es que, aunque a lo mejor algunas personas no están de acuerdo en lo que yo he hecho y lo que yo hago, lo que yo les digo siempre es, no importa, y si no estás de acuerdo, participa, porque eso también nos ayuda a construir nuestra democracia. Muchas gracias, Morón. Y ese es el servicio que debemos dar a otros para pues, poder hacer nuestra parte en la sociedad. Porque pues, la sociedad civil es una fuerza que para que funcione necesita un colectivo, necesita que estén las personas funcionando, ¿no? Y si somos pasivos, como tú dices, pues no servimos. Y somos parte de un país del que siento que a veces no estamos tan orgullosos, pero creo que eso tiene que ver porque no estamos activos en. Si nosotros somos activos en mejorar nuestro país, vamos a estar orgullosos de él y
Yo no tengo la fortuna de conocerte mucho, Moroni, hemos hablado un par de veces, pero para mí el mexicano más mexicano que conozco es Diana. Y Diana, o sea, ¿por qué Diana está tan metida en México? ¿Por qué está tan orgullosa de México? ¿Porque ella hace tanto por México? O sea, haces tanto, Diana, de veras. O sea, No manches, todo el no, tiempo haces cosas por México y por los mexicanos y por las personas. Y por eso Diana es mexicana, por eso Diana es la más mexicana que conozco de todas las mexicanas, porque hace cosas por, y eso le ha hecho a ella amar su país. Sí, te amo, Diana. Y tú amas México. no manches, Todo el no. mundo lo sabemos. Y Ay, supongo no. que tú también, Moroni. O sea, todo lo que tú haces y todos los que te conocen pueden decir el más mexicano, los mexicanos es Moroni Pineda, simplemente porque actuamos. Y los gringos, ¿por qué aman tanto su país o se sienten tan gringos, tan americanos, estadounidenses? Pues porque hacen cosas por su país sin que les paguen y están orgullosos de él. ¿Por qué? Porque están activos. Entonces, si nosotros queremos estar orgullosos de México, pues tenemos que hacer cosas por México. Sí, 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 sí. Creo que entre lo que tú dijiste, en lo que Moroni dijo hace ratito, se contesta la siguiente pregunta, que la voy a mencionar para que entendamos un poquito el contexto. La siguiente pregunta era, ¿por qué crees que es un deber cristiano el involucrarse en lo que pasa en el país? Entonces, lo que acabas de decir respecto a las horas México, lo que Danae dijo respecto a que los más orgullosos de su país son los que hacen algo por ello, relacionándolo a la fe cristiana que tenemos, nos hace darnos cuenta que, pues, cuando nosotros entre más oramos, entre más leemos, entre más servimos en la iglesia, nos sentimos más cerca de Dios y nos damos cuenta que hay un propósito más grande para nosotros como hijos de Dios. Lo que se nos olvida y lo que tú dijiste fue que cuando nosotros hacemos algo por nuestro país, entonces nos sentimos felices de vivir en ese país y nos damos cuenta que nuestro país es mucho más que sus terribles circunstancias, porque pues hay mucha gente, yo he escuchado tanta gente que dice que México no tiene remedio o que es muy peligroso o que no es posible progresar en él, etcétera, pero pues la cosa es que es eso, ¿no? O sea, no se han dado cuenta de tantas cosas que México es y de las cosas que pueden hacer o de sus propios países, ¿no? Ya sea El Salvador, ya sea Brasil, ya sea Chile, ya sea Colombia, ya sea Perú. Hay tanta gente que se quiere ir a Estados Unidos, venir a Estados Unidos por las razones incorrectas, simplemente porque, como tú decías, se espera que los problemas se resuelvan de una sin trabajar por ellas. Y de la misma manera en la que trabajamos por fortalecer nuestro testimonio como cristianos o nuestra fe en Cristo, es necesario y es por nuestra propia felicidad que podemos trabajar por nuestro país. La única manera, ya lo dijeron, pero la única manera de amar algo es sirviéndolo. No hay otra forma. O sea, no hay una fórmula. No nacemos amando a alguien o a algo. Conforme servimos, por ejemplo, a nuestras hijas o hijos, conforme servimos o conforme ayudamos en otras circunstancias, es cuando ese amor nace. Ahora, yo escucho a las personas que dicen eso, dicen, es que México está muy mal. A ver, yo les digo, a ver, tenemos que ser claros, porque cuando empezamos a decir que todo está mal, es como las personas que llegan a su casa y dicen que todo está mal en mi casa. A ver, no, porque si estuviera todo mal, estaría el techo tirado, pues, o sea, no está todo mal. Hay que tener claridad en qué es lo que está mal para mejorarlo y qué es lo que no está y qué es lo que está bien para aumentarlo. Y les voy a dar algunos datos para que ustedes tengan una idea de quién es México hoy. Hace 100 años, el 98% de la población en México no tenía concluida la primaria, por ejemplo. Hace 100 años, el promedio de vida de los mexicanos era de 48 o 51 años, más o menos. Y hace 100 años, solamente uno de cada millón de mexicanos tenía una propiedad. Hoy, después de 100 años, hemos logrado ya casi, bueno, ya tenemos el 100% de cobertura en educación básica, o sea, en primaria, y estamos llegando a coberturas ya muy altas en educación secundaria y preparatoria. Hoy en día, el promedio de vida de la población es casi 80 años. Hoy en día, uno de cada 3 mexicanos tiene una propiedad. Entonces, por supuesto que toma tiempo los cambios, por supuesto que toma tiempo mejorar las cosas, pero no por eso dejamos de hacerlo. Más bien, defendemos lo que se avanzó y mejoramos en lo que nos falta. Por ejemplo, ustedes mismas,
Ustedes viven mejor, ustedes tres, viven mejor de lo que vivieron sus abuelitos, por ejemplo. Mucho mejor. Entonces, yo sé que México tiene muchos desafíos, pero también es un país que ha sido muy generoso y que lo que tenemos que hacer hoy no es tratar de echar todo por la borda y decir que todo está mal, hay que quemar el país. No, hay muchas cosas muy buenas, muchas cosas muy buenas. Por ejemplo, para que les dé una idea, del 2010 al 2018 o 19, México tuvo una migración negativa hacia Estados Unidos. Sí. O sea, eran más los que Sí. regresaban que los que se iban. Ahora que llegó el nuevo gobierno, pues ya cambió, pues lamentablemente no lo han hecho muy bien. Pero antes de eso, ya habíamos alcanzado una migración negativa, que no es cualquier cosa, ¿eh? Después de décadas de una migración mayor hacia allá, por fin estábamos yendo al revés. O sea, quiere decir que el país como tal, sí ha avanzado. Ahora, yo por lo que hago, he conocido casi cada estado de la República y puedo decirles que México es un país hermoso y maravilloso. Padecemos de inseguridad, sí, padecemos de pobreza, sí, pero nuevamente las soluciones a esos problemas están en nuestras manos y en esta generación. O sea, no tiene que brincar ya otros 50 años. Podríamos resolverlas en los próximos 20 o 25 años, sin duda. Pero eso está en que cada quien haga su parte, en que se involucren. A mí me encanta ver, por ejemplo, que ahora en México hay mucha gente joven iniciando causas, que por los perritos, que por los árboles, que por no sé qué. Eso habla de cómo hay un despertar. Cuando me dice a mí alguien, no, esta es generación de cristal. A ver, mangos, ¿qué? No es generación de cristal. Es una generación que está viviendo bajo otros conceptos y que son conceptos que son derivados de una lucha de décadas para que haya un respeto mayor hacia la naturaleza, para que haya un respeto mayor a los derechos de las mujeres, para que haya un respeto mayor hacia las personas en general. Entonces sí estamos avanzando. Ahora, ¿tenemos que hacerlo más rápido? Sí, pero no se podrá y no podrá hacerlo solamente un gobierno. Tenemos que hacerlo todos juntos involucrándonos. Cuando yo era un niño y crecí en la Sí. iglesia, en las capillas a las que yo iba, a lo mucho había un coche por ahí o dos coches, a lo mejor uno nuevo y el otro medio viejito, a lo mucho. Yo me acuerdo ver durante muchos años en mi juventud y en mi niñez a las capillas sin vehículos, sin coches. Hoy, a cualquier capilla de la iglesia que ustedes vayan, en cualquier lugar de México, hasta en los pueblitos, uno va a encontrar que no alcanza el estacionamiento. Y eso habla de la movilidad social que hubo en la iglesia a través de programas de educarse, estudiar, prepararse, aprender inglés, servir misiones. O sea, en una generación, en menos de 30 años, le dieron la vuelta. Y jóvenes de la iglesia, que sus abuelos no tenían baño en su casa, hoy pueden comprar casas e inclusive viajar al extranjero. Eso habla de que este país, aunque tiene problemas, sí puede encontrar soluciones porque ya las hemos encontrado. Creo que hay dos maneras que a mí en lo especial creo que me ha ayudado a involucrarme un poco más. Una que creo que es esencial es el hecho de que tenemos la idea de que la política está relacionada con la corrupción y como si fueran inseparables. Y entiendo, y de alguna manera me imagino que ustedes también entienden el por qué se tiene esta conexión. Pero si podemos ver esta corrupción, pues muchas veces viene por la deshonestidad de las personas y hay veces que esperamos que las masas grandes, o en este caso el gobierno del país, no tenga corrupción, pero hay veces que individualmente o en las escuelas o en nuestro trabajo así hay deshonestidad y no decimos nada al respecto. Yo recuerdo que en la escuela yo tenía un compañero que sus familias estaban involucradas con la política local. Y recuerdo que él nos dijo, o sea, él nos dijo abiertamente que su mamá le había dicho como que no estaba mal robar si robaban poquito y lo poquito que usaban lo usaban para algo bueno. Aso. Y nos lo dijo abiertamente, no recuerdo exactamente qué nos llevó a tener esa conversación, pero recuerdo que se me hizo muy impactante cómo una persona podría tolerar robar aunque sea poquito, ¿no? O sea, y claro, en ese caso sí estaban involucrados directamente con el gobierno, pero hay veces que en nuestro día a día podemos implementar esto de ser honestos completamente, o sea, ni un peso de diferencia, o sea, el hecho de llegar a un lugar, a un establecimiento
y ser honestos con el trato que uno tiene y todo eso es parte de vivir de una manera honesta y empezar como un cambio en toda la sociedad, ¿no? Aunque no podemos cambiar las decisiones de otras personas, considero que es algo muy importante. Y la segunda cosa es que en política debemos de tener una opinión propia. O sea, no debemos de ser guiados solamente por la opinión que tiene la fuente donde estamos leyendo o algún amigo, porque hay veces que la información explicada de diferentes maneras puede tener diferentes perspectivas. Entonces, en la política muchas veces se toman decisiones en el gobierno, decisiones estatales o en organizaciones y se tiene que conocer bien para poder tener una postura y así ser un apoyo para lo que se está haciendo o saber explicarlo para las personas y hacer un cambio. Es muy importante que estemos informados de diferentes fuentes y no solo quedarnos con una perspectiva, porque nos ayuda a entender más el panorama y tener una buena opinión. Creo que esa es otra manera en la que podemos involucrarnos y actuar en pequeñas cosas, ¿no? No tener miedo de platicar de política con otras personas y abrirse al respecto, escuchar y saber explicar las cosas sin denigrar a la otra persona porque opina diferente a mí. Claro, no, y sabes, ahorita que dices eso, me hace pensar en que con casi todo lo que hacemos somos personas que nos cuesta mucho no juzgar o tener una opinión abierta. Si no estoy de acuerdo con algo que dijo el presidente o cualquier gobernador, etcétera, ya se cree que entonces no estoy de acuerdo con él para nada. Y ya se cree entonces que estoy en contra de todo lo que quiera hacer. Cuando realmente todas las personas, ya sea mi hermana, mi papá, mi maestro, el presidente de la república o el gobernador del estado, hacen cosas que están bien y cosas que están mal. Y entonces de O esa cosas en las manera, que estás de acuerdo y en las que no estás de acuerdo, exactamente, más y no bien. tiene nada de malo, ¿no? No significa que voy a estar ahora en contra o que debo estar en contra con todo lo que hace o a favor de todo lo que hace. Y creo que tiene que ver con lo que dices de tener una opinión informada y tener una opinión personal y no solamente de lo que diga un solo político o un solo noticiero o un solo comentarista, porque a ti te afecta lo que hagan de manera diferente que a la persona de al lado. Y en la cosa que debe ser general, creo yo, y Moroni, puedes darnos tu opinión, la cosa que debe ser general es la intención, que en este caso es mejorar a México o mejorar a tu país en donde vivas. La intención debe ser en que lo bueno es que a mí me importa una cosa y a ti otra, y qué bueno que a ti te importen los perritos y a mí la educación, porque si no, no vamos a crecer. Y si de solo llevamos Sí. a los perritos, pues ya valió, ¿no? Que este equilibrio en que haya oposición significa que no es que estés en contra del gobierno, simplemente que tú ves las cosas diferente y eso no va a hacer una guerra, sino puede al contrario complementar. Ahí es donde creo que no hemos llegado ni el 5% de cualquier nación, que no entendemos que no tiene que ver con pelearnos, que a los políticos les conviene que nos peleemos, porque al final lo que ellos ganan es apoyo y entre comillas, y es un ciclo vicioso horrible, pero entre más nos demos cuenta y poco a poco nos demos cuenta de que tenemos que romper este círculo vicioso y entender que la oposición es buena para ocuparnos de maneras diferentes del mismo tema y del mismo propósito, entonces podemos llegar a él y a este propósito de ayudar a nuestro país muchísimo más rápido y más fácil. Y es que usualmente solemos juntarnos o estar cerca de las personas con las que tenemos la misma opinión. Y hablando de la terminología de los cristianos, pues los cristianos se juntan con los cristianos, los testigos de Jehová con los testigos de Jehová, los de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días con ellos mismos. Entonces ya tenemos polarizada toda la situación desde antes de hablar de política, ¿no? Saber de otras cosas que no sea lo mismo que pensamos siempre va a ser sano y En esa discrepancia de ideas y de opiniones, por eso nació la democracia, para que de una forma civilizada pudiéramos dirimir eso. ¿Cuál es un ejemplo muy tangible de esa democracia? Es votar. O sea, cuando tú votas, estableces una opinión, pero la estableces de manera civilizada, sin sacar pistola, sin pelear, Por eso es importante proteger la democracia, porque si perdemos, por ejemplo, la autonomía de un organismo como el INE, que organiza las elecciones, entonces la forma democrática civilizada de discrepar de algo se va a perder. Y lo que da lugar sí. es al vociferío, a la guerra,
a las formas violentas de llegar a un acuerdo social, que finalmente es lo que todos queremos alcanzar. Bien lo mencionaban, nuestro fin debería ser siempre lo mejor para México. Y en ese fin habrá visiones opuestas, pero serán complementarias y contribuirán a fortalecer la democracia. Yo estoy convencido de eso. Entonces, yo, por ejemplo, si fuera un ciudadano, me apostaría por defender al INE, porque el INE permite que haya ese debate de ideas de una manera civilizada y finalmente reflejarlo en el rumbo que el país toma cada 3 o cada 6 años. Pues te vamos a hacer la última pregunta de ley que siempre hacemos a los que invitamos al podcast, que es entender este tema, Moroni, cómo nos puede acercar más a Cristo. La mejor forma de acercarnos a nuestro Dios es sirviendo a los demás. Y la política o el servicio público es precisamente una manera de hacerlo. Existen ideas muy equivocadas de que solamente hay corrupción y eso no es realidad. Ha habido personas maravillosas que al gobernar o al participar en este servicio han transformado nuestra vida para bien. Los derechos civiles, la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad inclusive de no estar a favor de algo o de alguien, es parte de la democracia. Y esa democracia y libertad, sin duda, es emanada de los cielos. Dicen las Escrituras que lo que la ley rige, la ley preserva. Y para mí es fundamental pensar en eso, porque el gobierno, lo que rige también lo preserva. Seguramente hay muchas cosas que hacer para mejorar, pero no van a cambiar si nosotros nos mantenemos alejados de ellas. Podemos ser una luz en este camino e involucrarnos en el servicio público y en la política. Podemos hacerlo con amor y con dignidad y también con un propósito verdadero. Sin duda no será fácil, pero el camino del servicio siempre implica un sacrificio. Entre más personas se involucren, más personas podrán ser bendecidas y beneficiadas. Nuestros países, nuestras comunidades, nuestras naciones están a la espera de que podamos servir y cambiar, de que podamos con ideas, con propuestas, con participación y sobre todo con el corazón ser parte de esta democracia y seguir construyéndola. Dios ha permitido los gobiernos y los ha permitido precisamente para bendecir a sus hijas y a sus hijos. En la libertad hay responsabilidad, pero también hay mucha bendición para todos los que se involucran y sean parte de él. Perfecto comentario. Muchas gracias de veras. Gracias a todos, que tengan un excelente día. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Todo a Través de la Fe. Y TikTok. Ay, TikTok, cierto. Y nos vemos después. Hasta luego. Bye. Gracias, Moroni. Te queremos mucho ya. Mucho, mucho.